Muy buenos días para todos. Ya somos un buen número, así que ya estamos en el momento de empezar y ser respetuosos con el tiempo de todos. Les damos la bienvenida de nuevo al ciclo de charlas de Itaú, este ciclo que hacemos todos los años que pretende acompañar los acontecimientos de mercado y tanto el mercado local como global con la ayuda y compañía de Alfonso Capurro. Alfonso es una eminencia en lo que es economía local, en materia de economía uruguaya, es de los que más sabe, y también en economía global, así que estamos muy contentos de poder recibirte, Alfonso, una vez más. Estos encuentros los solemos hacer de forma trimestral, así que bienvenidos todos al primero de este año. Alfonso, estamos en un momento en el que te necesitamos que nos des un poco de luz, recién lo hablábamos. Probablemente no puedas darnos tanta como quisieras, pero bueno, te doy pie como para que empieces a, por lo menos, ayudarnos a entender qué está pasando no solo en Uruguay, sino también en el mundo. Bueno, buen día Francisco, gracias por la introducción y la presentación. Me pusiste las expectativas muy arriba, pero bueno, recién hablábamos con Francisco y con Victoria, el equipo fuera de micrófonos, de que estamos como en un momento bastante complejo, sin exagerar, y en términos de confusión de confusión para los mercados financieros, los comparábamos con aquellos años de la pandemia, donde de repente hay como mucha innovación, mucha información nueva y hay mucho cambio de las condiciones financieras. Este, y tal vez no es un punto de inflexión tan dramático para la economía mundial per se, pero de repente sí para los mercados financieros y para las decisiones de inversión, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Probablemente no vamos a poder terminar de arrojar luz sobre todas las cuestiones que están arriba de la mesa, pero sí vamos a tratar de ordenar un poco la información que está llegando y de darle una mirada un poco, con una mirada un poquito más alejada, ¿no? Porque estos días, como todos ustedes saben, bueno, todos los días aparecen cosas nuevas y hay bastante información que está fluyendo y bueno, trataremos de ordenar un poco lo que está pasando, ¿no? Y como siempre, la idea en estas reuniones es tratar de bajar esto al ámbito de lo que son los servicios de Itaú Personal, que es básicamente llevar esto a decisiones de inversión, ¿no? Y cuando preparábamos la presentación con el equipo acá, el equipo de CPA, un poco pensando en decisiones de inversión, nosotros creemos que hay eh, tres mensajes importantes de las cosas que están pasando hoy para el tipo de cuestiones que solemos hablar en estas reuniones, ¿no? La primera es que el, todo esta, la agenda, digamos, de la presidencia, la segunda presidencia de Trump, viene con un cambio de estrategia muy importante respecto a la primera presidencia de Trump y con una innovación que claramente no estaba descontada por el mercado, un giro muy importante que por lo pronto trae una consecuencia importante para lo que es decisiones de inversión en cuanto a renta fija y renta variable, ¿no? Claramente se acabó en esta segunda presidencia esa supuesta red de contención que había sobre la renta variable, ¿no? Lo que en la primera presidencia de Trump se llamaba algo así como el Trump put, esa idea de que Trump gobernaba mirando el mercado de acciones y tratando de no dar malas noticias para las acciones, y si había malas noticias corregía y estaba preocupado porque las acciones subieran, porque era una especie de termómetro de la calidad de la presidencia. Bueno, eso en esta presidencia no existe más, y los que apostaron fuertemente a las acciones, evidentemente perdieron, y hablaremos un poco más de eso. La segundo mensaje es que el dólar, obviamente, más allá de que ha tenido una mala performance en lo que va del 2025, nos parece que también tenemos que repensar un poco las estrategias de inversión porque esta segunda administración de Trump viene con una impronta fuertemente mercantilista, por decirlo de alguna forma, y eso supone que es funcional para esta estrategia un dólar débil, ¿no? O sea, un Estados Unidos que se protege, un Estados Unidos que quiere reindustrializar
y que quiere eventualmente privilegiar la estrategia de producción y la estrategia exportadora. Y eso necesariamente necesita un dólar débil, ¿no? El dólar débil es funcional a esta estrategia productivista y mercantilista, ¿no? Y eso supone bueno, eso es contrario a los intereses de quienes tengan inversiones posicionadas en dólares, ¿no? Durante mucho tiempo, eh, el dólar como reserva de valor nos hacía pensar de que las inversiones posicionadas en dólar, el dólar era un activo seguro y el dólar nos protegía el valor de nuestras inversiones, ¿no? Entonces, esta visión mucho más mercantilista, que ya estaba, digamos, prometida en campaña, ¿no? Esta idea de los aranceles y todo lo demás no nos sorprende. Lo que pasa es que esto ha ido un paso más allá, está yendo un paso más allá, y hay algunas otras ideas que aparecen arriba de la mesa que nos tienen que llevar a pensar de que probablemente el dólar o estar 100% posicionados en dólares tener un portafolio muy esquinado hacia el dólar, probablemente es una estrategia que hay que revisar y hay que empezar a pensar en portafolios más diversificados en términos de monedas. Tal vez muchos de ustedes ya lo hacían, o porque vieron venir esto, o porque lo tenían como una práctica saludable, y bueno, los que no lo hacían, tal vez hay que repensarlos. Obviamente el problema, la pregunta que va a venir, y no tengo una respuesta, pero es algo que tienen que hablar con Francisco, sobre todo con Francisco y con alguien más del equipo, es, bueno, si hay que diversificar en términos de monedas, cuál es la moneda o cuál es el portafolio de monedas? Eso es algo que todavía no lo tenemos, no tenemos una respuesta, pero bueno, obviamente parte de eso puede ser una parte del portafolio en moneda local o en algunas otras monedas duras, ¿no? Pero claramente el dólar como reserva de valores es un principio que nos tenemos que cuestionar porque la visión mercantilista de Estados Unidos está arriba de la mesa y eso es funcional o necesita un dólar débil. ¿Tá? Y bueno, y el tercer mensaje es que el 2025 también para lo que son inversiones en moneda local en Uruguay también viene con un giro importante. El 2024 fue muy malo para las monedas emergentes, tuvimos fuertes depreciaciones de las monedas y eso incluye al peso uruguayo. Y el 2025 viene también con un cambio en esas perspectivas, en parte por el cambio de las condiciones globales, pero también favorecido por algunas condiciones locales. No está libre de riesgos esto, porque como todos saben, más allá de los riesgos globales, a nivel local, con un gobierno nuevo, tenemos arriba de la mesa dos discusiones importantes, que son la discusión del presupuesto y la discusión del diálogo social, que son cosas que le pueden poner una volatilidad adicional al peso uruguayo, pero en principio, por el rumbo que va tomando la inflación y la política monetaria y el peso uruguayo, a priori nosotros visualizamos que es un año favorable para la colocación en moneda local, en pesos uruguayos, pero con el riesgo fiscal o el riesgo, digamos, del presupuesto, que es un riesgo a monitorear, o sea que probablemente preferimos a priori colocaciones en moneda local más bien en tenores cortos y para poder controlar o por monitorear esos riesgos fiscales que están arriba de la mesa. ¿Tá? Así que con, eso, con esos tres comentarios iniciales comparto la presentación como para ir recorriendo estos temas. ¿eh? Vamos a dividir la presentación. Tenemos algunos temas más para ver, si el tiempo nos permite. Comparto la presentación y la idea, como siempre, es recorrer la presentación y que ustedes puedan ir haciendo preguntas por por el chat de Teams y luego al final trataremos de dejar unos minutos para contestar algunas preguntas por acá. ¿no? Y Francisco va a ir procesando las preguntas y al Ahí final... aclaro primero se ve bien, así que no te preocupes por eso. Aclaro que las preguntas no es por el chat, es por el módulo de preguntas y respuestas. El chat Bien, quedó deshabilitado, hay un módulo específico para eso. bien, gracias Francisco. Bueno, les decía entonces que vamos a a dividir la presentación en estos dos capítulos. Primero hablar de la transición desordenada que estamos viendo en la economía global, que está disparando esos ajustes del mercados, y luego hablar un poco de la situación de Uruguay. ¿tá? Esta transición desordenada es probablemente consecuencia de la estrategia que está llevando Trump en esta negociación
internacional de aranceles, ¿no? O sea, esta parte de la estrategia de la negociación de aranceles es causarle un poco de caos a sus contrapartes internacionales, a China, Canadá, México y Europa, para tratar de dejarlos en una posición incómoda en la negociación de aranceles y generarles incertidumbre para quedar en una posición relativa más fuerte de negociación. El problema es que esa incertidumbre también está generando incertidumbre adentro de la economía americana y está llevando a que muchos agentes posterguen decisiones, ¿no? Y eso está generando mucha incertidumbre en la economía real y en la economía financiera, ¿no? Entonces estamos asistiendo a, a una situación inesperada en el mercado de renta variable y en el mercado financiero en general. Esto no estaba previsto y no estaba adecuadamente descontado en los agentes, en los analistas, en el mercado financiero y ni en los organismos internacionales, ¿no? En enero, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional corrigió al alza las expectativas, las proyecciones de crecimiento de Estados Unidos, porque básicamente esperaba un buen año para la economía americana. Las acciones habían subido antes de las elecciones americanas, cuando se especulaba con el triunfo de Trump, subieron un poco más después de las elecciones, pero a la fecha, hoy, tenemos el peor desempeño del mercado de renta variable de las últimas 4 presidencias, ¿no? Cuando en realidad el mercado especulaba con que una presidencia de Trump iba a ser favorable a los intereses de las empresas y a las ganancias, estamos en una situación hoy que es todo lo contrario, ¿no? Casi 100 días de la asunción presidencial, tenemos un 2025 que es para el olvido, ¿no? Obviamente el desempeño del SPY es peor que en la primera presidencia de Trump, es peor que en la segunda presidencia de Obama y es peor también bastante peor que en la administración Biden, ¿no? Y además esto obviamente tampoco es un efecto global, porque a diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos, las acciones están subiendo en China y están subiendo también en Europa, ¿no? O sea que claramente un efecto bien local de Estados Unidos. Y como decíamos recién en el principio, hay una gran diferencia con la primera administración Trump, no solamente en lo que está pasando efectivamente en el desempeño de las acciones, sino en la creencia del mercado de que en la primera administración Trump gobernaba mirando las acciones y corrigiendo sus decisiones en función de lo que pasaba con el desempeño de las acciones. Había una especie de creencia de que para la administración Trump en el primer gobierno, el mercado de acciones era una especie de termómetro de lo bien o mal que estaba yendo la economía y de lo bien o mal que estaba desempeñándose el gobierno, con lo cual las decisiones iban en función de cómo era el desempeño de las acciones. Bueno, eso en esta administración claramente no está pasando y parte de la caída de las acciones responde a, por un lado, el efecto negativo que los aranceles están teniendo en las ganancias de algunas empresas que están afectadas por estas medidas, típicamente el sector automotriz, pero por otro lado también al efecto negativo que toda esta incertidumbre está generando sobre el desempeño general de la actividad económica, ¿no? Acá la idea inicial, ahora vamos a hablar un poquito más de eso, era que en una administración típicamente republicana y con el plan de la administración Trump, íbamos a tener una economía en expansión, una rebaja de impuestos sobre las corporaciones, que eso iba a generar un espacio fiscal en el sector privado, que iba a permitir un aumento de la inversión, un aumento de la demanda agregada, que iba a impulsar la economía. Y por eso el Fondo Monetario en enero corrigió al alza las proyecciones de actividad de Estados Unidos. Sin embargo, esa transición, como se está dando de forma desordenada, con mucha incertidumbre, con tarifas, con aranceles que van para adelante y para atrás, está haciendo que los agentes, en definitiva, posterguen decisiones y congelen decisiones, y está eventualmente induciendo un clima de recesión y un clima como decía recién, de congelamiento, postergación de decisiones, que probablemente está poniendo en riesgo a Estados Unidos de tener una recesión, y obviamente una recesión es
es negativa o tiene un efecto negativo sobre las ganancias de las empresas. Entonces acá hay dos razones por las cuales las acciones van a la baja. Por un lado, el efecto directo que tienen los aranceles sobre las ganancias de las empresas, pero por otro lado, el efecto general que podría tener una recesión sobre las ganancias de las empresas, ¿no? Entonces, definitivamente se acabó el Trump put y esa idea de que había una red de contención para los precios de las acciones, ¿no? Entonces, todos los que apostaron a las acciones pensando que una administración Trump 2 iba a ser parecida a la administración Trump 1, bueno, tuvieron una pérdida de capital importante y eso probablemente, esa idea de que se acabó la red de contención no es algo necesariamente transitorio, es más bien una diferencia importante con la primera administración. Sé que ahí hay una novedad importante. Y la otra novedad importante es que tuvimos una corrección fuerte del dólar. Acá hay como dos etapas muy distintas, ¿no? Los primeros días, digamos, enero y febrero, el dólar probablemente se estaba corrigiendo hacia su equilibrio. En el 13 de enero el dólar empezó a recorrer un punto de inflexión, había llegado a un valor máximo histórico. Si uno mira una serie muy larga del dólar en términos reales, ese valor del 13 de enero era un valor máximo solamente comparable al valor que el dólar había alcanzado en el año 85, un valor que disparó el acuerdo de Plaza en el 85, que generó después una fuerte depreciación del dólar, ¿no? Pero, ya les digo, uno de los dos valores más altos del dólar en los últimos 50 años, y sin demasiada intervención de la política ni nada, el dólar comenzó a corregirse hacia valores similares a la media histórica. Esa última corrección fuerte que se ve en el gráfico es más bien producto de una revalorización del euro y tiene que ver con eso ocurrió inmediatamente después hay dos eventos que disparan esa corrección. La contracara de esa corrección del DXY o del debilitamiento del dólar es directamente el fortalecimiento del euro, del orden del 5% o más, y eso tiene que ver con el retiro de Estados Unidos de las negociaciones de la paz entre Ucrania y Rusia. Eso es inmediatamente después de el bochornoso episodio entre Zelensky, Trump y el vicepresidente de los Estados Unidos en el Salón Oval, y la reacción de Europa, encabezada por Alemania, de ponerse, digamos, de reaccionar y de reunificarse. Europa evidentemente se ve sola en el conflicto y se reunifica ante esa situación. Alemania encabeza esa situación y propone reformar la Constitución para de alguna forma poner una excepción a la regla fiscal y subir el gasto en defensa y el gasto en infraestructura para contrarrestar esa situación. Eso llevó a un aumento de las tasas de interés, porque de alguna forma el mercado está apreciando un mayor riesgo fiscal, pero también un aumento del euro, porque de alguna forma el mercado está apreciando una revitalización de Europa, ¿no? Entonces, esto tiene que ver no solamente con, con el dólar convergiendo al equilibrio, como puede ser lo que pasó en enero y en febrero, pero también con el efecto de Estados Unidos retirándose de los ámbitos globales de negociación colectiva y el resurgimiento de Europa. Acá hay una oportunidad para Europa de resurgir, aprovechada por Alemania, y tiene que ver con el reposicionamiento geopolítico, con Estados Unidos pateando el tablero geopolítico. O sea que acá hay muchas consecuencias que tienen que ver con cómo Estados Unidos se está reposicionando a nivel global, ¿tá? Y hasta ahora solo estamos hablando de correcciones que tienen que ver con estos efectos, digamos, de mercado y con la reversión del euro, con el resurgimiento del euro, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más del otro tema, que es el acuerdo de Mar-a-Lago. El otro tema importante en términos de novedades es la incertidumbre comercial, que ya a esta altura es muy difícil de mapear dónde estamos parados hoy en términos de la guerra comercial. Todos están siguiendo la intensidad con la que se ha desenvuelto la guerra comercial, todas las medidas que Estados Unidos ha desplegado
y la retaliation que han venido de los otros países, pero hoy tenemos en vigencia ya aranceles eh, con México, Canadá y con China, aranceles cruzados perdón, y con la Unión Europea, aranceles específicos también para la industria del aluminio y el acero, y también aranceles cruzados entre China y Canadá. El objetivo de todas estas medidas es para Estados Unidos tratar de rebalancear su déficit comercial y además tratar de promover la producción local y la industria local. Ese es el objetivo final, ¿no? Obviamente todo esto está generando mucha incertidumbre a nivel de la industria local y mucha incertidumbre por la forma en que las medidas van para adelante y para atrás. Al final los agentes no saben si uno forma parte de una industria productora o si uno es consumidor, no sabe a qué precio va a importar, va a producir y va a vender en los próximos 6 meses. Entonces hay industrias que adelantan producción, hay industrias que postergan producción, hay consumidores que dejan de tomar decisiones y eso es lo que está generando mucho desorden y mucha incertidumbre, y por eso hay un clima, digamos, de caída de las expectativas y de postergación de decisiones. El fin de semana pasado le preguntaron a Trump si no le preocupaba eso, y básicamente dijo que no, que en definitiva, como están generando mucha riqueza, esto es parte de los costos que hay que pagar por traer mucha riqueza de nuevo a los Estados Unidos, ¿no? El otro problema que está arriba de la mesa es que hay preocupación en Estados Unidos, esto ya desde hace mucho tiempo, por el costo de la deuda, por el déficit fiscal que ningún gobierno de los últimos años, esto ni demócratas ni republicanos se han preocupado por corregir, eh, y por las tasas de interés de largo plazo que siguen siendo elevadas, más allá de las decisiones que tome la Fed, seguimos en un entorno de tasas altas. Acá simplemente tenemos las proyecciones de la Oficina de Presupuestos del Congreso que nos muestran que con el set de políticas que tenemos hoy en ausencia de reformas, imagínense que todavía no tenemos claro, nadie tiene claro cuáles son los aranceles que están vigentes ni que van a estar vigentes, es muy difícil de presupuestar y de saber cuánto va a recaudar Estados Unidos. Hasta la última proyección de la Oficina de Presupuestos del Congreso no tiene nada presupuestado sobre aranceles, ¿no? Pero con el set de políticas que están vigentes hoy, seguimos con un déficit proyectado de largo plazo elevado, la deuda federal de los Estados Unidos que diverge a 150 puntos del producto, y esto es una preocupación de fondo que está arriba de la mesa. Por eso hay algunas iniciativas del cuerpo de asesores de Trump que son bastante perversas sobre ideas para de alguna forma proponer eventualmente algunos canjes de treasuries por bonos perpetuos o por bonos centuries. Eso podría afectar la calificación crediticia de la deuda americana. Esto forma parte de lo que se conoce estos días como el acuerdo de Mar-a-Lago, pero en definitiva, lo que está atrás del acuerdo de Mar-a-Lago, la inspiración del acuerdo de Mar-a-Lago por parte del cuerpo de asesores de Trump es, por un lado, la idea de bajar el costo fiscal de la deuda americana y de alguna forma tratar de bajar las tasas de interés de largo plazo, eso por un lado, y por otro lado, promover un debilitamiento del dólar, igual que se promovió en el Acuerdo de Plaza en 1985, cuando el dólar había alcanzado sus máximos históricos. ¿Para qué? Y bueno, justamente para tratar de ayudar a esta política arancelaria que está promoviendo el gobierno, para tratar de reindustrializar a Estados Unidos y volver a potenciar la economía a través de la exportación. Por eso al principio decíamos que lo que está arriba de la mesa en toda esta estrategia de imposición de tarifas y aranceles es una visión más mercantilista. Entonces acá hay un conflicto en el fondo en la economía americana entre si uno quiere que el dólar sea una unidad, una reserva de valor, o si quiere que la economía sea una economía mercantilista. Si uno quiere que el dólar sea una reserva de valor, para que los agentes inviertan en dólares, precisa una moneda fuerte y confiable. Si uno quiere que la economía sea una economía productora y exportadora, precisa una moneda más bien débil o debilitada para que la economía vuelva a producir y exportar. Eso es una visión más mercantilista, ¿no? Entonces, acá lo que están tratando de promover un grupo de asesores, esta idea de Make America Great Again vía producción, exportaciones y reindustrialización es un debilitamiento del dólar
Y eso supone que va en contra de los intereses de todos ustedes que quieren mantener sus activos seguros y mantener el valor de sus activos. Entonces, acá hay una consecuencia importante para la estrategia de inversión, y es que si este acuerdo de Mar-a-Lago prospera, este acuerdo de Mar-a-Lago es como reinvertir el acuerdo de Plaza 40 años después. Si este acuerdo de Mar-a-Lago prospera, entonces hay que tener cuidado y hay que pensar una estrategia de inversiones que de alguna forma nos permita diversificar el riesgo de moneda. Estar 100% en dólares o tener un portafolio muy esquinado en dólares con un riesgo inminente o con un riesgo potencial de que el dólar sea debilitado exprofeso para promover la reindustrialización de los Estados Unidos, claramente es riesgoso. Esto obviamente no tenemos certeza de que esto vaya a pasar o vaya a prosperar, pero es parte de lo que está arriba de la mesa como una propuesta este, para acompañar esta estrategia de reindustrialización de Estados Unidos. Con lo cual, nuestra opinión, lo mejor que se puede hacer en este momento es empezar por lo menos a repensar los portafolios y empezar a buscar estrategias de diversificación por monedas, algo que capaz que, como les decía al principio, muchos de ustedes ya hacen, pero tal vez hay que repensarlo un poco más. Incluso al final, si uno piensa en los portafolios en términos más amplios, y bueno, si hay un riesgo de depreciación de monedas y si no hay alternativas de monedas que le generen mucha confianza y si hay un riesgo de inflación también, tal vez activos reales o activos alternativos sea una opción para protegerse de todos estos problemas. ¿Tá? En todo este entorno, todavía no hablamos de la economía real ni de la Fed, ¿no? O sea, parte del problema que tenemos arriba de la mesa, parte del problema que la Fed va a tener que manejar a corto plazo, es que, por un lado, la economía viene relativamente firme, eh, la economía real, el mercado laboral, si uno mira por el espejo retrovisor, datos a febrero, todavía con buenos indicadores, desempleo relativamente bajo, pero los indicadores adelantados, los soft data, como dicen algunos, muestran señales de preocupación. Los indicadores de confianza del consumidor pegaron un bajón importante en los primeros meses del año, porque estos son los que están recogiendo de alguna forma toda esta incertidumbre que viene del cambio de políticas de la administración Trump. Eh, el indicador de confianza de la Universidad de Michigan y el indicador de confianza del consumidor del Conference Board pegaron un bajón muy importante en los últimos meses, y esto es parte de lo que está de alguna forma generando mucha preocupación, porque están alcanzando niveles y variaciones que son consistentes con señales de recesión en los próximos meses. Entonces la Fed, por un lado, está viendo que la economía real hoy está en buena forma, pero tiene indicadores adelantados que le muestran que se puede venir una recesión para adelante, y al mismo tiempo tiene indicadores de inflación que demuestran que la inflación está alta hoy y está por arriba de la meta de inflación de 2%, y además las expectativas de inflación están subiendo, con lo cual la estrategia razonable y óptima para la Fed hoy es no hacer demasiado. No tiene ninguna razón para bajar las tasas de interés, porque la economía hoy todavía no muestra ninguna señal preocupante en términos de actividad, y de hecho la inflación le pide mantener las tasas altas, con lo cual no hay ninguna razón para bajar tasas. Sin perjuicio de eso, el mercado está apostando por recortes de tasas para este año, porque de alguna forma está asumiendo que vamos a tener un debilitamiento de la actividad hacia adelante. Ha cambiado mucho cómo se han movido los futuros. En el gráfico de la izquierda tenemos la visión de la Fed y la visión de los futuros al día de ayer sobre qué va a pasar con las tasas overnight para este año. O sea, partiendo del corredor de tasa que tenemos hoy de 4,25 a 4,50, el mercado está priceando tasas de tres cuartos a fin de año. O sea que estamos hablando básicamente de entre dos y tres recortes para fin de año. En el gráfico de la derecha tenemos cómo se han movido las expectativas del mercado en términos de recortes de tasas. Y para tener una idea, cuando salieron los datos de inflación de enero, que fue en febrero, el mercado todavía no había el desorden que tenemos hoy sobre la agenda de Trump. Todavía estábamos en un escenario donde el mercado, donde Trump no había puesto en efecto todo su batería de aranceles, y todavía se esperaba que la economía creciera y creciera más este año, ¿no? Estábamos en un escenario donde la economía iba a crecer y donde la inflación mostraba
datos duros. El mercado estaba apreciando un recorte a fin de año y algunos decían cero recortes de tasas de interés. Eso fue durante enero y febrero. Fue recién en la segunda mitad de febrero donde la agenda de políticas de Trump se empezó a desordenar, donde empezó a apreciarse la incertidumbre y donde el mercado empezó, como ven en el gráfico verde, a asumir que nos íbamos que incrementaba sustantivamente el riesgo de recesión y que la Fed iba a tener que recortar tasas de interés y empezó a preciar entre 2 y 3 recortes de tasa para este año, ¿no? Entonces, acá hay una consecuencia también sobre el precio del dinero, sobre el costo de oportunidad del dinero para este año, que está asociada a esta incertidumbre y al riesgo de recesión asociado a la incertidumbre de la agenda Trump. Lo que dijo Powell estos días es que, más allá de los elevados niveles de incertidumbre, por ahora la economía está en buena forma, no precisamos apurarnos y estamos tranquilos esperando un poco más de claridad. Esto es un mensaje que tiene varias puntas, ¿no? Pero por ahora no hay una movida clara de la Fed, simplemente esperando a ver qué pasa con la inflación, esperando qué pasa con estos índices de expectativas y si efectivamente se configura una recesión para adelante. ¿Tá? Así que como ven, bastante novedades en Estados Unidos, bastante confusión por ahora, pero sí varios riesgos que nos parece importante ir monitoreando. Claramente la renta variable dejó de ser el paraíso en esta administración Trump y también el dólar dejó de ser un activo seguro. Mientras tanto, seguiremos monitoreando estas cosas y tenemos por delante seguramente un recorte de tasas en la medida que se materialicen estos riesgos de incertidumbre sobre la actividad real. ¿Tá? En Argentina tenemos la novedad de que Argentina va camino a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Está bastante enredada la agenda política, no va a tener mayoría en el Congreso. El gobierno de Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia para aprobar este acuerdo con el fondo. El próximo paso sería que, para que el acuerdo finalmente se plasme, precisa el decreto de necesidad de urgencia, que ya está, y que una de las dos cámaras no rechace el acuerdo, o sea que precisa la mayoría simple en una de las cámaras, y esa sería la clave para que el acuerdo salga. Eventualmente este acuerdo podría ser el primer paso para que se desarme el cepo cambiario, algo que por razones políticas probablemente no pasaría, entendemos, antes de las elecciones. De alguna forma, el cepo por ahora le permite al gobierno mantener la inflación bajo control. Y bueno, mantener la inflación bajo control es un activo importante en términos políticos para las elecciones legislativas de este año. O sea que probablemente el acuerdo con el fondo le va a dar reservas, le va a dar aire, y eso le va a permitir eventualmente al gobierno desarmar el cepo de cara a fin de año y de cara al 2026. Por lo tanto, mientras tanto, probablemente Argentina va a seguir teniendo inflación en dólares, y eso para Uruguay sigue siendo un shock positivo, entendemos, en términos de actividad que nos va a seguir derramando positivamente a corto plazo. Brasil también tuvo un cambio significativo de contexto este año respecto a lo que había sido el 2024. En 2024 el real fue una de las monedas que más se depreció en el mundo. La economía tuvo buenos niveles de crecimiento, pero con una depreciación del real muy importante, y eso al final, pese a que la economía creció con mucha inflación en dólares, Brasil terminó siendo un shock negativo para la economía uruguaya, más que nada por el lado de los precios. El problema que tuvimos el año pasado con Argentina en la frontera en términos de precios lo tenemos hoy con Brasil. Hoy los precios relativos con Brasil son peores que en el año 99. ¿Ah? Y en definitiva el año pasado esta depreciación fuerte del real, que también se trasladó a otras monedas de América Latina, pero esta depreciación fuerte del real nos puso mucha presión también sobre el peso uruguayo. Bueno, parte de esto se está revirtiendo en 2025 y también nos está revirtiendo la presión sobre el peso uruguayo, ¿no? El Banco Central de Brasil está yendo por un camino ortodoxo. Hubo cambio de autoridades en el Banco Central, eso es parte de lo que tenía nervioso al mercado. El cambio de autoridades va por el buen camino, el Banco Central está introduciendo una política bastante ortodoxa, está vendiendo reservas además en el mercado. Seguimos teniendo, creemos nosotros,
algo de riesgo fiscal, porque en definitiva el desorden del real el año pasado tuvo un origen fiscal y sigue teniendo, en nuestra opinión, un origen fiscal. Brasil ha incumplido sus metas fiscales y ha postergado el horizonte en el cual prometió cumplir las metas fiscales, y eso sigue sin resolverse, con el agravante además de que se acerca un periodo electoral y que además tenemos, se conocieron hace un mes más o menos, encuestas que muestran que Lula está en el peor momento de popularidad a esta altura en cualquiera de sus... si comparamos los tres gobiernos de Lula, el nivel de popularidad es el peor de sus tres gobiernos, con lo cual, cuando arrancó este año, había ciertas expectativas de que todavía podíamos esperar algunas medidas de corrección fiscal, una especie de ajuste fiscal que reintrodujera al real en una senda, digamos, de apreciación un poco más sostenible. Ahora, con elecciones en 2026 y con un gobierno que tiene problemas de popularidad, probablemente el ajuste fiscal no es lo más razonable para esperar, con lo cual, por ahora vemos con buenos ojos esta apreciación del real, pero seguimos pensando que hay algo de riesgo de moneda para este año, con lo cual es una situación relativamente frágil. Dentro de las opciones, lo que sí visualizamos es que obviamente este ciclo típico de monetario que está atravesando Brasil hace que sea muy atractivo a corto plazo como opción de inversión, porque Brasil siempre tiene tasas reales relativamente altas, y parte de lo que le está sucediendo es que las expectativas de inflación se dispararon. Brasil tiene una meta de inflación de 3%, más o menos 1,5 puntos, o sea que el tope de la banda está en 4,5. Hoy tiene expectativas de inflación en 5,60 a un año, y por eso el Banco Central está subiendo mucho las tasas de interés. Entonces está con tasas nominales de 13,25, el Banco Central diciendo que va a subir más aún las tasas de interés, y obviamente con un real que ya se apreció 8% en lo que va del año, hagan la cuenta del retorno en dólares que tuvieron los inversores que se colocaron en dólares, que apostaron por el real este año, ¿no? Obviamente el año pasado perdieron fortunas porque el real se depreció 25%, pero bueno, este año le fue bien. Estamos hablando, obviamente, dentro de todo, de una inversión, en nuestra opinión, riesgosa, por esto que les decimos del riesgo fiscal que hay en Brasil y por el entorno electoral que se aproxima, que hace, creemos, de baja probabilidad un evento del tipo de ajuste fiscal. Pero probablemente son las tasas nominales más atractivas que hay en la región, insistimos, con un entorno de riesgo fiscal. Pero bueno, parte de la diversificación puede venir para alguno que se anime por colocaciones en real, sabiendo que hay un riesgo fiscal importante. El premio puede ser grande, pero el riesgo fiscal también. Aclaro que, por ejemplo, nosotros no hubiéramos recomendado inversiones en reales a principios de este año, porque no veíamos esta apreciación de 8% que ya tuvo lugar, ¿no? El riesgo fiscal nos preocupa en Brasil, pero bueno, sí está claro que el premio de este año fue importante, ¿no? Vamos a tratar de hablar 10 minutos de Uruguay, así dejamos espacio para preguntas. Nos quedó un poco corto, pero sabemos que buena parte de las preocupaciones hoy vienen por lo que está pasando a nivel global. En Uruguay estamos en un año muy particular, que es un año de transición de gobierno. Entendemos que hay como mucha expectativa por los anuncios que pueda tener el nuevo gobierno, y por conocer los planes que probablemente se van a ir conociendo con mayor claridad a medida que nos acerquemos a la instancia del presupuesto, que es como el momento donde el gobierno se juega más fuertemente la estrategia quinquenal, porque es donde en definitiva hay que negociar el financiamiento de todos los programas del gobierno. Entonces es un año bastante particular. Un tema que hablamos en las reuniones del año pasado, pero creo que estos días ha ido quedando un poco más en evidencia. eh, Estamos en un momento de tasas de crecimiento relativamente interesantes para lo que fue la última década, ¿no? Venimos de una década donde la economía uruguaya ha crecido muy poco, el crecimiento ha sido magro, en torno al 1%,
y todos tenemos claro que es un crecimiento insuficiente. De hecho, a tal punto que esta campaña electoral fue la primera vez que todos los candidatos pusieron arriba de la mesa la preocupación por el crecimiento y la necesidad de llevar adelante políticas que de alguna forma apuntaran el crecimiento económico, porque reconociendo que sin crecimiento económico no hay políticas públicas que sean sustentables. Sin crecimiento no es posible financiar el presupuesto, no hay de dónde sacar recursos que sea sostenible. Entonces, hoy estamos en un contexto donde a corto plazo las tasas de crecimiento subieron bastante. Acá estamos mostrando simplemente la foto de los últimos años, de la prepandemia, la pandemia y dónde estamos hoy. Hace pocos días conocimos los datos del estimador mensual de actividad económica del BCU, que cerró en torno al 3%. El BCU está anticipando en algunos otros informes, por ejemplo el informe de política monetaria, que la economía podría haber crecido un poco más en 2024, algo más parecido al 3,5%. O sea que tenemos un indicador oficial que habla de 3 y algunos informes del Banco Central, que es el mismo organismo que hace las estadísticas, que habla de 3,5. Probablemente vamos a conocer el dato oficial del Banco Central pasado mañana, el jueves, el dato oficial del producto, y probablemente creemos que lo que va a pasar es que va a haber una corrección para atrás. Siempre cuando el Banco Central consolida los datos anuales, cuando cierra el dato anual, suele corregir para atrás, por ejemplo, porque recibe más y mejor información, encuadra la información anual y es normal que corrija para atrás. Así que posiblemente nos enteraremos que finalmente la economía creció algo más del 3%, y eso también nos va a llevar, si se consolida, a corregir para arriba la proyección del 2025. Pero esto al final es parte como del efecto cíclico, ¿no? O sea, si en 2024 crecimos 3,5, buena parte de eso es rebote después de la sequía del 2023, y eso nos puede llevar a crecer un poco más en 2025 por efecto arrastre, ¿no? Pero acá lo relevante es cuánto vamos a crecer en el quinquenio, porque eso es lo que define cuántos recursos presupuestales va a haber disponible, y desde el punto de vista económico define también las perspectivas y la situación de los negocios, ¿no? Entonces, acá lo relevante también es que el gobierno definió que esa es una de las tres prioridades de la agenda programática, ¿no? El gobierno, ya desde la campaña electoral, el discurso de Orsi en la Plaza de Toros, dijo que había tres prioridades. Una es promover reformas para que consoliden un aumento de la tasa de crecimiento. La segunda es reformar la matriz de protección social. Y la tercera es destinar recursos para mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana y el combate al narcotráfico. La prioridad 2 y 3 necesitan plata, necesitan recursos, y no se pueden habilitar si no hay un crecimiento económico. Entonces es clave la agenda de crecimiento económico para generar recursos para la prioridad 2 y 3. O sea, esto es la piedra angular de la agenda del gobierno, y por eso hay mucha expectativa por conocer cuál es la agenda del gobierno para promover un aumento de mediano plazo de la tasa de crecimiento, no de corto plazo, porque esto es ciclo, esto es rebote, esto es derrame de lo que viene de Argentina, la temporada turística. Acá lo importante es la discusión de cuál es la agenda de mediano plazo, cuáles son los incentivos, cuáles son las reformas que el gobierno está discutiendo para que la economía crezca más a mediano plazo. Es clave desde el punto de vista fiscal, y es clave también desde el punto de vista de la discusión entre salarios e inflación, ¿no? El gobierno, por ejemplo, el ministro de Trabajo ha hablado sobre la aspiración de que crezca el salario real. Creo que es algo que está en el parte del programa del gobierno, pero en definitiva, la única forma sostenida de que el salario real crezca en equilibrio, y eso ya lo hemos visto en Uruguay, es que haya crecimiento económico y que haya aumento de la productividad. Ya hemos pasado por algunos periodos, en particular el periodo 2015-2019, donde se mantuvo la presión sobre el salario real, no fue acompañada por un crecimiento de la economía, y se pagaron los costos en términos de empleo y en términos de inflación, ¿no? En ese periodo, las metas del salario real o los objetivos del salario real se mantuvieron, el salario real siguió creciendo, la economía se estancó por el ciclo internacional que fue negativo, y la economía perdió 50.000 empleos, ¿no? Entonces, al final, estas variables, de alguna forma, en el mercado se terminan ajustando, ¿no? Entonces, los objetivos de salario real tienen que dialogar razonablemente con la agenda esta de crecimiento y con la agenda en términos de inflación. Todo eso es algo que vamos a estar
conociendo en los próximos meses y por eso hay muchas expectativas. Entonces, ¿cuál es la situación hoy en términos de inflación? La situación en términos de inflación es bastante mejor de la que tuvo el país en los últimos 20 años, ¿no? Tenemos una inflación que, si bien subió en los últimos meses, que estaba más o menos en el centro del rango meta, hoy la inflación está más bien en el techo del rango meta, ¿tá? Esto tiene que ver y es consecuencia del repunte del dólar en el último semestre del 2024. Eh, y luego de ese repunte, los datos de enero y de febrero fueron en general bastante menores que las proyecciones. En particular, fueron bastante menores que las proyecciones nuestras en CPA y que las proyecciones y que las expectativas de mercado, según la encuesta que releva el Banco Central entre analistas de mercado, ¿no? Entonces, tuvimos un 2023 donde la inflación bajó mucho, un 2024, una segunda mitad del 2024 donde la inflación repuntó, y hoy básicamente tenemos la inflación estacionada en el rango superior del, del rango meta, la inflación en torno al 5, la inflación tendencial un poco más arriba, pero encajonada dentro del rango meta, con los últimos dos registros menores, bastante menores a lo esperado, y con una inflación, con indicadores de expectativas de inflación que se han corregido para arriba, y un Banco Central que ha reaccionado en los últimos dos comités de política monetaria, básicamente en el Copom de diciembre y el Copom de febrero. El Banco Central subió la TPM 25 puntos básicos, reaccionando al aumento del dólar que tuvimos en la segunda mitad del año y sobre todo en el último trimestre, y reaccionando también a la corrección de las expectativas y al aumento de la inflación tendencial, ¿tá? Hoy, la situación que tenemos hoy, si uno lo mira, similar a lo de Brasil, pero con una diferencia sustantiva en términos de nivel de tasas y de apreciación de la moneda. Hoy tenemos claramente un contexto favorable para la colocación en moneda nacional. Tenemos tasas en moneda nacional en el nodo overnight en 9%, en los nodos un poco más largos 9,5% y más, y una moneda que se ha apreciado, no tanto como en Brasil, pero que se ha apreciado en el entorno del 5% en lo que va del año. Así como hoy les decía que nosotros en Brasil no hubiéramos recomendado colocaciones en moneda local por el riesgo fiscal, en el caso de Uruguay sí veíamos más favorablemente las colocaciones en peso porque sí veíamos un entorno más favorable para el peso este año, y sí veíamos que de alguna forma había una posibilidad o sí veíamos que el peso había llegado tal vez a un máximo en diciembre, y que había un entorno para capitalizar de alguna forma las colocaciones en moneda local. Sí seguimos pensando, como les decía hace un ratito, que hay que monitorear las colocaciones en moneda local, porque tenemos dos riesgos arriba de la mesa, que es la negociación política del presupuesto y el diálogo social en 2025 y 2026, ¿no? El gobierno, por lo menos el Ministerio de Economía, creemos que tiene una convicción clara de que hay que cerrar un presupuesto consistente con una mejora fiscal en los próximos 5 años, pero el presupuesto lo presenta el Ministerio de Economía con unas metas y con una proyección que es la que consistente con su visión, pero después está la negociación política del Parlamento, que a veces puede tener resultados distintos de lo que es la visión del MEF. Y el diálogo social, en definitiva, supone rediscutir la reforma de la seguridad social, que también puede tener costos fiscales. Entonces, esas cosas pueden generar movimientos sobre el peso, que son temas que creemos que hay que monitorear. Como todas estas instancias terminan de madurar a fines del 2025 y en 2026, hay un horizonte donde estos riesgos sobre el peso se pueden materializar más adelante. O sea que hay que simplemente monitorear ahí los horizontes. Dos temas más para terminar de ver. La otra discusión que está abierta también es hacia dónde va a ir la política monetaria en este periodo, cuál es el rumbo en particular y cuál es la velocidad de esta política monetaria. En particular, la pregunta que nos hacemos acá es: ¿qué objetivo de inflación va a perseguir el nuevo directorio del Banco Central? Si es el centro del rango meta de 4,5, o si es el techo del rango meta, y en qué horizonte temporal se va a buscar desinflacionar y a qué velocidad, ¿no? Hace poco el ministro de Economía, Gabriel Odone, dijo que, bueno, la aspiración es que se apunte al centro del rango meta,
y bueno, hay que ver cuando asuman las nuevas autoridades del Banco Central, eso depende de las venias, eh, exactamente qué es lo que se plantea y a qué velocidad. Eso, en definitiva, se va a terminar plasmando en las decisiones del Copom y en tasas. ¿Tá? Hoy tenemos una tasa del 9%, que de acuerdo a las estimaciones que tenemos nosotros hechos sobre la regla de Taylor, que es lo que vemos en el gráfico de la izquierda, esa tasa de 9%, dadas las expectativas de inflación que tenemos hoy, es una tasa que es consistente con una política monetaria que aspira a que la inflación vaya al 6% y no aspira a más. ¿Tá? Si uno quisiera que la inflación vaya al 4,5%, dadas las expectativas de inflación que tenemos hoy, precisaríamos una tasa más parecida al 10%. Entonces, si el Banco Central efectivamente aspira a una inflación que vaya al 4,5%, dadas las expectativas de inflación que tenemos hoy, precisamos que la tasa se vaya moviendo progresivamente hacia la tasa a un día, se vaya moviendo progresivamente a una zona más parecida al 10. Si las expectativas de inflación son rígidas, tal vez las expectativas de inflación van bajando y no se precisa un tirón de tasa tan grande, ¿no? Entonces, acá lo que todavía no sabemos es qué van a decir las nuevas autoridades del Banco Central, a qué plazo quieren converger a estas tasas más bajas, pero en definitiva esto también es importante para la otra discusión pública que está planteada, que es cuáles son las pautas salariales y cuál es la visión sobre cómo va a ser el proceso de desindexación. Nosotros no creemos que sea una discusión binaria, desindexación sí o desindexación no, pero probablemente la aspiración del gobierno también es que vayamos convergiendo hacia mecanismos de salarios con con instrumentos de desindexación cada vez más espaciados en el tiempo y con cada vez menos indexación, que es lo que ha venido pasando en definitiva en los últimos años. ¿Tá? Eh, y finalmente, solo un comentario fiscal, creo que todos lo tenemos claro, pero tener claro que el punto de partida de la situación fiscal no es, no es del todo cómodo, no es el que el gobierno saliente aspiraba a dejar. Esto está claro porque no es el resultado fiscal estructural, empeoró mucho en el último año. Esto es típicamente lo que se observa en los años electorales. La regla fiscal no logró impedir el deterioro del resultado fiscal en el último año. El resultado fiscal estructural cerró el 2024 en una posición bastante más elevada de lo que era la planificación del presupuesto quinquenal, con lo cual está claro que este no es el resultado que el gobierno saliente aspiraba a dejar, y es un resultado que no es consistente con la sostenibilidad de la deuda, con lo cual eh, cualquier número grueso que uno haga, lo que muestra es que este gobierno, cuando haga la planificación del presupuesto, necesariamente tiene que hacer una planificación presupuestal que en los 5 años de gobierno le aseguren una mejora del resultado fiscal del orden de 1 punto o 1,5 puntos. Eso digo por la discusión de si se viene o no se viene un ajuste fiscal, eso lo definirá el gobierno, definirá los tiempos, pero en definitiva lo que está claro es que al igual que pasó en esta administración que se va, la administración que se va con el resultado fiscal que recibió, hizo una planificación presupuestal que en los 5 años lograba una mejora del resultado fiscal del orden de 1,5 puntos más o menos. Bueno, finalmente no lo logró todo eso porque en el último año se le desarmaron los números, pero probablemente la planificación del presupuesto que vamos a ver presentada en agosto, de alguna forma requiere eso para que la deuda sea sostenible, que el déficit fiscal mejore en el orden de 1 punto, 1,5 puntos. Y para que eso sea posible es importante la agenda de crecimiento que el gobierno presente. Sin agenda de crecimiento y sin crecimiento no va a haber recursos para financiar todas las iniciativas que están arriba de la mesa. ¿Tá? Por ahí termino, me quedó un poco corto el espacio para las preguntas, pero no sé, Francisco, yo no las pude ver todavía porque no me daba la vista para todo, no sé si tenés alguna media potente por ahí o Bueno, compleja. gracias Alfonso. La verdad que varias preguntas preguntando acerca del debilitamiento del dólar y eso que hablábamos al principio. Una de las preguntas habla de activos reales, habla de una casa, de si tengo inversiones inmobiliarias, pero vamos a ampliarlo a activos reales. ¿Qué pasa si se debilita el dólar? Yo tengo una casa que vale 100, se debilita el dólar, ¿qué pasa? ¿Mi casa se va a apreciar en ese dólar debilitado? ¿O cómo funciona esa transmisión? ¿Por qué hablabas de activos reales? Bien cortito si podés, así da Sí, tiempo para otro. lo que uno debería esperar es que
cuando hay un debilitamiento del dólar a nivel generalizado, todos los activos que están denominados en dólar deberían subir. Eso incluye las materias primas, por ejemplo, y los activos reales, casas, tierra, etcétera. Por eso, una forma de protegerse contra la inflación americana y contra el debilitamiento del dólar es eventualmente colocarse en activos reales, ¿no? Los precios de esos activos deberían subir en una moneda que se debilita, si las cosas funcionan bien. Perfecto. Y la otra es, al principio también hablábamos de, bueno, Oh, todo lo que está por pasar con... Francisco, perdón, una cosa, esto no quiere decir necesariamente desarmar las inversiones financieras y salir a comprar casas, porque también al final existen portafolios financieros que están colocados en activos reales, ¿no? O sea, la diversificación puede venir por comprar un pedazo de un portafolio que tiene activos reales abajo. Totalmente, ahí aclaro que siempre, o por lo menos lo que nosotros hablamos en cuanto a inversiones financieras, insistimos en la importancia de mantenerse invertido para no perderse los mejores días de mercado. Justamente como no los podemos prever y no podemos hacer ese timing, buscamos eso, de mantener, la estrategia es mantenerse invertido. Después la última pregunta que te hago por un tema de tiempo es, hablábamos al principio de lo que está por pasar en Estados Unidos y que para adelante prevemos, más tarde o más temprano, eso se tendrá que ver en función de las decisiones de la Fed, futuros cortes en la tasa de interés. ¿Cómo debería afectar esos cortes tanto las inversiones en renta fija como la de renta variable? Eh, y a ver, en realidad muchos de esos en renta fija creo que ya están priceados, ¿no? O sea, las tasas, parte de los movimientos, uno debería pensar que en mercados profundos, donde todo esto está bien, funcionando bien, quiero creer que todo esto ya está priceado, ¿no? Cada vez que, si uno mira cómo están comportando los activos estos días, sobre todo, por lo menos para mí, a mí me resulta más fácil de seguir la renta fija, ¿no? Los días que se mueven mucho las probabilidades y los futuros de tasa tiene un correlato bastante directo con los precios de las treasuries, ¿no? Y hay un movimiento bastante directo, o sea que creo que quiero creer que está bastante preciado ya el precio de las treasuries. Sinceramente, en la renta variable me pierdo un poco más porque, sobre todo en este entorno de estos días, han sido muchas las variables, pero uno debería pensar que también está preciado todo esto, ¿no? Perfecto, bueno, muchas gracias Alfonso por acompañarnos y gracias a todos por unirse. Siendo las 10 de la mañana ya vamos dejando por acá, si somos respetuosos con el tiempo de todos. Los esperamos el próximo trimestre, a vos Alfonso y a todos los que nos acompañaron. Bueno, muchas gracias, un placer, nos vemos. Saludos.